El 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y es como una forma de visibilizar muchos de los problemas y enfermedades que miles de personas enfrentan. Y solo para darte un poco de contexto, en 2021 la Organización Mundial de la Salud dijo que aproximadamente 280 millones de personas han sido diagnosticadas con depresión y 264 millones con ansiedad. Y eso es solo lo que conocemos. Hay miles de personas que no van a un médico y no son diagnosticadas ni reciben tratamiento. Y lamentablemente el número de personas que viven con ansiedad está aumentando constantemente, especialmente después del COVID. Y yo no sé tú, pero yo me preguntaba, ¿será que Dios tiene algo que decir sobre esto? Si hay tantas personas en el mundo enfrentando esta situación, ¿hay alguna palabra de esperanza o un consejo que las pueda ayudar? Y la respuesta es sí. Dios tiene algo que decir y no solo hay una palabra de esperanza, sino que también hay una medicina para superar esta enfermedad. Y aunque pareciera que la ansiedad es algo nuevo, la verdad es que no lo es. Jesús habló de la ansiedad hace más de 2000 años. Y aunque pareciera que cada día es más común, la verdad es que siempre ha estado presente. El episodio de hoy es una continuación de las instrucciones que Jesús nos dejó. Y ya sabemos que nos dijo que nos cuidáramos de la hipocresía y de la avaricia. Y hoy, más que darnos un consejo, nos da una orden. No te angusties. O en otras palabras, no dejes que la ansiedad te consuma. Y sí, yo sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero yo creo que si Jesús lo dijo, no es porque quiere que fallemos, sino porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Dios no nos dice que hagamos cosas y nos deja a la deriva y como te puedes imaginar, este caso no es la excepción. Cuando Jesús le dio a sus discípulos esta orden, acababa de terminar la enseñanza sobre la avaricia, que fue lo que hablé en el episodio 40, y venía de hacer un súper escándalo en la casa del fariseo y de decirle a sus discípulos que se cuidaran de la hipocresía, que fue el tema del episodio 39. Así que te puedes imaginar que quienes lo estaban escuchando estaban molestos con él. Los fariseos y escribas estaban molestos porque Jesús los había insultado. El muchacho de la multitud porque le había dicho a Bar. Y los demás que estaban de espectadores me imagino que no estaban muy cómodos escuchando y viendo todo lo que estaba pasando. O por lo menos yo creo que yo no lo hubiera estado. Pero como Jesús estaba enseñando y él aprovechaba cada ocasión para enseñar los principios del reino de los cielos a sus discípulos, continuó hablándoles como si nada. Y aquí es donde viene la palabra que quiero que veas conmigo, porque es la que tiene la palabra de esperanza para todos los que sufrimos o hemos pasado por momentos de ansiedad y angustia. Y hoy te lo voy a leer de la versión de la Biblia Reina Valera, que dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, de los versículos 22 al 31, lo siguiente. Dijo luego a sus discípulos, por tanto, les digo, no se angustien por su vida, qué comerás, ni por el cuerpo, qué vestirás. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considera los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con angustiarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aún lo que es menos, ¿por qué se angustian por lo demás? Considera los lirios cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es desechada al horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no se preocupen por lo que han de comer ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su Padre sabe que tienen necesidad de ellas. Busca más bien el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Hay muchísimas cosas que podemos sacar de este pasaje, pero en este episodio me quiero enfocar nada más en tres cosas.
Primero, ¿a quién le hablaba Jesús? Segundo, ¿qué dice Dios sobre nuestras preocupaciones? Y por último, ¿qué dice Jesús que debemos hacer para no vivir con ansiedad? Así que primero, lo primero, ¿a quién le estaba hablando Jesús? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 22, dice que Jesús le dijo a sus discípulos, pero hay que recordar que no eran los únicos que estaban allí. El versículo 1 del mismo capítulo dice que millares de personas se habían acercado a él para escucharlo. O sea, había una multitud escuchando lo que Jesús estaba enseñando. Pero a mí me parece súper interesante que Lucas dice que Jesús dijo esto a sus discípulos. Y aunque no nos parezca lo más correcto, o como a veces decimos, políticamente correcto, a Jesús no le interesaba darle esta orden a todas las personas que estaban allí. Le interesaba que sus discípulos lo entendieran, es decir, esos hombres que él había llamado y que habían decidido seguirlo para aprender de él. Y aunque yo sé que esto no es lo más popular, hoy quiero decirte que solo puedes entender este mandamiento de Jesús si eres su discípulo. Jesús se toma el tiempo y pone toda su disposición para enseñar a quienes están cerca de él, a quienes pueden decir que son discípulos. Y creo que es súper importante saber quién es un discípulo, porque creo que muchas veces escuchamos esta palabra y hasta la repetimos sin entender qué significa. Y básicamente es un aprendiz, es una persona que decide aprender la palabra y el estilo de vida que Jesús enseña. Es decir, que si tú y yo decimos que somos discípulos de Jesús, es porque hemos tomado una decisión consciente de leer la palabra, aprender de Jesús y seguir el estilo de vida que nos dejó. Cuando Jesús dijo, no se angustien por lo que van a comer y lo que van a vestir, estaba preparando a sus discípulos para lo que venía. Y hoy hace exactamente lo mismo contigo y conmigo. Todas sus enseñanzas tienen una aplicación inmediata y esta no es la excepción. Cuando Dios nos dice que no debemos angustiarnos por nuestra vida, debemos creerle y tener un tiempo de reflexión para reconocer qué es lo que nos angustia y presentarlo en oración. O en otras palabras, debemos tomar la decisión de buscar el reino de Dios para que podamos recibir todo lo que necesitamos. Así que, si te consideras un discípulo de Jesús, sin lugar a dudas, esta enseñanza es para ti. Jesús te dice hoy, no te angusties, no vivas en un estado permanente de ansiedad, porque yo tengo cuidado de ti. Y eso nos lleva al segundo punto que quiero hablar hoy y es, ¿qué dice Dios sobre nuestras preocupaciones? En la vida siempre vamos a enfrentar situaciones que nos llevan al límite y en las que podemos sentir angustia y ansiedad. Y el COVID y las estadísticas mundiales que te mencionaba antes lo demuestran. Pero la cuestión es cómo manejamos ese sentimiento. Y hoy en día hay muchas definiciones médicas, pero yo quiero hablar de la palabra griega que aparece en el Evangelio de Lucas, que es merimnao. No sé si se pronuncia así, pero lo importante es lo que significa. Y es estar atraído por dos direcciones opuestas, o en otras palabras, estar dividido o distraído por dos o más cosas. Y quiero que pienses un momento en esto de estar dividido entre dos ideas que se oponen entre sí. La ansiedad nos hace vivir entre dos o más escenarios que por lo general son malos y que nos llevan a situaciones de sufrimiento. Y cuando dejamos que esas ideas nos dominen, es cuando sentimos esa intranquilidad inexplicable que a veces se transforma en tristeza, dolores, enfermedades y un montón de cosas más. Y por eso es que es tan importante saber reconocerla y qué dice Dios al respecto. Para reconocer la ansiedad, lo más sencillo es detenernos a pensar en cuáles son esas ideas o situaciones opuestas que nos invaden. O en otras palabras, reconocer qué es lo que nos preocupa de la situación que estamos viviendo o qué es lo que nos hace sentir miedo o tristeza o inclusive identificar cuál es la necesidad que no está siendo satisfecha. Cuando podemos ir a la raíz del problema, es más fácil saber por qué tenemos nuestra mente y nuestro corazón divididos. Hay veces en que ese reconocimiento lo podemos hacer solos en nuestro tiempo de oración con Dios, pero sé que hay muchas personas que necesitan ayuda. Y si este es tu caso, búscala.
Habla con alguno de los líderes de tu iglesia o con tus amigos o familiares más cercanos o simplemente con alguien en quien puedas confiar. Y si no vas a una iglesia o no tienes con quién hablar, alguien con quien confiar, busca ayuda profesional. Hoy en día hay miles de psicólogos entrenados para ayudarte a descubrir la causa de tu ansiedad. Hay personas que tienen heridas muy profundas por situaciones de su vida que las afectan a niveles inimaginables y por lo general son quienes tienen los peores ataques de ansiedad. Y si ese es tu caso, recuerda que Dios está contigo. Dios te da palabras de ánimo y pone en tu vida las personas adecuadas para ayudarte a superar esa ansiedad, porque Él se preocupa por tu salud mental. Para Él es importante que seas una persona completamente sana y eso incluye tus emociones. Así que si estás buscando una señal para buscar ayuda, esta es tu señal. Pero volviendo al punto de lo que dice Dios sobre nuestras emociones, en el pasaje que te leí del Evangelio de Lucas, Jesús dijo: considera los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con angustiarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aún lo que es menos, ¿por qué se angustian por lo demás? Considera los lirios cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? La referencia que Jesús hizo sobre las aves y las flores son para explicar que Dios tiene cuidado aún de lo que parece más pequeño e insignificante. Pero también son cosas que podemos ver cada día y que nos sirven como recordatorio de que Dios se preocupa por nosotros. Los ciclos de vida de las aves y de las flores son cortísimos en comparación con los nuestros. Y aún así, Dios se preocupa por ellos. A las aves les alimenta, les da árboles para que puedan construir sus nidos y encontrar protección. A las flores no solo les da suelo y la lluvia, sino que les da forma, color, aroma y toda la belleza que manifiestan. Y si Dios hace eso por una pequeña parte de su creación, ¿cuánto más está dispuesto a hacer por ti? Tú y yo estamos llamados a vivir en la eternidad, a reinar con Él. Y si esto es cierto, ¿es posible que se olvide de nuestras necesidades? Yo sinceramente creo que no. La ansiedad muchas veces es consecuencia de pensar que lo que nos preocupa está bajo nuestro cuidado o control. Y como nos conocemos y sabemos que fallamos, nos angustiamos. Y aquí Jesús nos enseña que es Dios quien tiene cuidado de nuestra vida. Así como un buen padre cuida de sus hijos, así cuida de ti. Dios conoce nuestras necesidades y tiene los recursos para cubrirlas. Pero lo que desea es que nosotros nos acercamos a Él y le digamos lo que nos sucede. O en otras palabras, lo que Él quiere que hagamos es que dejemos nuestro orgullo de lado y reconozcamos que somos incapaces de solucionar la situación que nos angustia, que necesitamos de su intervención para salir de la situación que tiene nuestra mente y nuestro corazón dividido. Eso que está trastornando nuestra vida a niveles que van más allá de lo que podemos resistir. Dios quiere que seamos transparentes con Él, que confiemos que Él tiene la solución. Y eso, mi querida hermana o hermano, tiene que ver con el último punto que quiero comentar hoy. Y es, ¿qué dice Jesús que debemos hacer para no vivir con ansiedad? Y la solución que Jesús nos da está en el versículo 31, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, que dice: busca más bien el reino de Dios y todas estas cosas le serán añadidas. Jesús dijo que el cuerpo es más que el vestido y la vida más que la comida. Pero para poder tener esas necesidades cubiertas nos dice que busquemos el reino de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, buscando a Dios. Eso lo puedes hacer en tus tiempos de oración, de lectura de la Biblia, en la iglesia, conversando con tus amigos y de mil maneras más. Pero creo que lo importante es saber que las respuestas de Dios van a venir de lugares, personas y formas inesperadas, porque su respuesta depende de lo que está tratando con nosotros y la transformación que estamos teniendo. Por eso es importante reconocer qué es lo que nos produce ansiedad, cuál es el origen de esa preocupación para poder pedirle a Dios que trabaje en nosotros y con nosotros en esa parte de nuestra vida. En pocas palabras, es darle una oportunidad de entrar y tomar el control en esa área de nuestra vida que nos está haciendo daño.
La ansiedad nos lleva por caminos opuestos y nos hace ser de doble ánimo, como dice Santiago. Y quiero decirte que las convicciones no se cambian de un día para otro. Y el desafío que tú y yo tenemos es creer en la palabra de Dios para dejar nuestra ansiedad atrás. Quien está dudando de Dios es una persona que no está convencida de que Dios hará lo que prometió. O en otras palabras, es una persona sin fe o que sencillamente no ha aprendido a depender de Dios. Y eso no le agrada a Dios. De hecho, la carta a los hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y los hijos e hijas de Dios estamos llamados a agradarle. Y aquí quiero recordarte de nuevo que esta es una palabra para quienes decidimos ser discípulos de Jesús, para quienes decidimos adoptar su estilo de vida. Y eso significa que no podemos estar entre dos ideas que se contradicen entre sí. Y que cuando estamos enfrentando la situación que nos produce angustia, creo que podemos hacernos una pregunta. ¿Creo que Dios va a proveer lo que necesito o no? Si tu respuesta es sí, entonces tienes que caminar en fe. Pero si tu respuesta es no, creo que lo que puedes hacer es buscar la razón, reconocer qué es lo que te impide creer en Dios. Pero ese es un trabajo que solo tú puedes hacer. Y como sé que tienes que tomar decisiones y actuar para enfrentar la ansiedad, quiero terminar haciendo una oración por ti. Padre, en este día quiero orar por la persona que escuchó esta palabra y que está pasando por un momento de ansiedad en su vida. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que le hables de forma especial en este día, que le hagas saber que puede confiar 100% en ti, porque tú tienes todo lo que se necesita para cubrir su necesidad y estás dispuesto a ayudarla. Te pido que no permitas que el enemigo le robe esta certeza. Padre, te pido que avives su fe, que le demuestres que estás allí, dispuesto a escuchar, a perdonar y a sanar cada área de su vida. Te pido, Padre, por una protección especial, para que el miedo no los invada ni les impida acercarse a ti. Y que seas tú trayendo a su vida a las personas adecuadas para ayudarlos a superar la ansiedad que han estado experimentando. Que cubras sus necesidades básicas y les demuestres que así como cuidas de los pájaros y de las flores, también cuidas de ellos. Te doy gracias porque sé que escuchas y respondes nuestras oraciones, porque vas a hacer milagros en la vida de quien me escucha y que sus testimonios van a servir para ayudar a otras personas. Bendigo a quien me escucha en tu santo nombre. Amén. Y ya solo me queda pedirte que le des me gusta a este episodio en la plataforma en la que lo estás viendo y que lo compartas para que más personas conozcan las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Si quieres continuar la conversación, recuerda que estoy en Instagram y Facebook como Floreciendo MG de María Teresa Garrido y me puedes escribir por cualquiera de esas redes y yo con muchísimo gusto te contestaré. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.